Cada año, cientos de presos escapan de prisiones de todo el mundo. De estas fugas, la gran mayoría son producidas por fallos en la seguridad en las cárceles, pero otros presos utilizan su ingenio para no ser descubiertos en su plan de huida. 10. Fuga de John Gerard en la Torre de Londres, 1957. Gerard era un sacerdote jesuita que después de escribir a simpatizantes católicos y de insertar pistas secretas en cada carta, escondidas con una tinta invisible de su propia invención, el clérigo se abrió paso a través de las piedras alrededor de la puerta de su celda, se escabulló sorteando a los guardias del corredor, y alcanzó un alto muro que daba al foso de la torre. Abajo, un bote de remos lo esperaba en la oscuridad. El remero le lanzó una cuerda, misma que ató a un camión cercano y, al escuchar la señal proveniente del otro extremo de que había sido atada al otro lado del foso, se deslizó hacia la libertad. Nunca fue capturado. 9. Fuga de la prisión de Libby, 1864. Fue la más famosa y exitosa fuga de presos durante la Guerra Civil Americana. Esta prisión se decía que era la más segura de todas a las que se destinaban los presos de guerra, hasta el día en que ocurrió esta fuga. Un grupo de 15 soldados de la Unión, dirigidos por el coronel Thomas E. Rose y el general Hamilton, construyeron un túnel desde el sótano de la prisión hasta un terreno situado fuera de la cárcel. Esto no fue una tarea fácil, ya que el sótano de esta misión era muy oscuro e infectado de bichos, conocido por sus reclusos como el infierno de las ratas. 17 días después de empezar a construir el túnel, se vio la luz, y 109 soldados consiguieron huir a la ciudad de Richmond. 48 soldados fueron recapturados, pero 59 llegaron a la seguridad del ejército federal. 8. Fuga de Casanova, 1755. Tan persistente y meticuloso para idear sus escapes como lo fue seduciendo a las esposas de otros hombres, el adúltero convicto se encontró detrás de las rejas en la cárcel de los Plomos, Venecia, en 1755, llamada así por el plomo impenetrable que cubría sus paredes y techo. Casanova fabricó una herramienta con un barrote de hierro y pasó meses cavando un túnel en el rincón de su celda. Cuando lo cambiaron a otra, temió estar siendo observado, por lo que le pidió al monje de la celda de al lado que cavase por él. El par logró escapar usando la misma confiable herramienta para abrir las puertas que bloqueaban su paso. 7. Fuga de Dillinger, 1934. El famoso ladrón de bancos estadounidense John Dillinger, estuvo implicado en varios escapes de prisión violentos durante la década de los 30. En el año 1933, él y su banda diseñaron una audaz fuga de la cárcel de Lima, Ohio, después de usar 2 rifles de contrabando contra 2 guardias de seguridad. Pero la fuga más famosa de Dillinger llegó en el año 1934, después de que tras una serie de atracos, fue llevado al escape a prueba de la cárcel del condado de Lake, el cual estaba custodiado por gran cantidad de policías y militares del ejército americano. Dillinger talló con una pastilla de jabón un arma falsa, con la que consiguió amedrentar a los policías para que le abrieran la celda y poder huir, después de encerrar a sus custodios. Se han hecho varias películas recreando a la vida y la fuga de este ladrón. 6. Fugas de Pascal Payet, 2001, 2003 y 2007. Payet cumplía 30 años por asesinato en la cárcel de Luynes cuando escapó con un helicóptero por primera vez en 2001. Estuvo prófugo 6 años, durante los cuales organizó la fuga de 3 de sus ex compañeros de cárcel, todas vía helicóptero en 2003. Eventualmente fue capturado y encarcelado en Grasse, una cárcel de alta seguridad en el sur de Francia. Payet escapó a la libertad nuevamente en julio de 2007, en un helicóptero Esquirrel secuestrado junto con su piloto en Cannes, media hora antes. La nave aterrizó en el techo de la penitenciaría, desde donde 3 hombres armados iniciaron la búsqueda de Payet. Sorprendentemente, ha habido 10 fugas en helicóptero exitosas de las cárceles francesas en los últimos 20 años, las cuales Pascal Payet ha estado implicado en 5. 5. Fuga de Dieter Dengler, 1966. Dengler fue el único soldado que logró escapar de un campo de prisioneros durante la guerra de Vietnam. Fue un piloto alemán perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, quien un 1 de febrero de 1964 se encontraba volando sobre la región de Laos, donde fue derribado y posteriormente secuestrado. Sus captores eran parte del movimiento Pathet Lao, quienes lo mantuvieron durante varios encadenado en una prisión de bambú en donde era torturado continuamente por sus captores. Un 29 de junio de 1966, mientras los guardias comían, Dengler con varios de sus compañeros, tomaron las armas de sus captores y lograron escapar de su secuestro.
El grupo de 7 personas se dividió en 3 grupos, de los cuales no se volvieron a saber nada. 4. Fuga de Antonio Ferrara, 2003. Ferrara, un legendario experto en explosivos de los bajos fondos, capaz de volar una caja fuerte mientras el dinero quedaba intacto, fue sentenciado a 8 años por 2 robos a mano armada, era sospechoso de otros 15. En marzo de 2003, 2 patrullas se estacionaron frente a las puertas de Fresnes, en las afueras de París. 6 hombres, vistiendo uniformes de la policía, se bajaron. 3 de ellos abrieron fuego contra las 2 torres de vigilancia con AK-47, mientras que los otros abrían las puertas del frente con un lanzagranadas. Mientras, Ferrara dinamitó calmadamente la puerta de su celda, saltó en uno de los coches, y desapareció. 3. El Gran Escape, 1944. El Stalag Luft III fue un campo de prisioneros de la guerra de Luftwaffe, a 160 kilómetros de Berlín. Bajo la dirección de Roger Buselli se excavaron 3 túneles con los nombres de Tom, Dick y Harry. Tom debía ser el túnel de huida principal, y se trabajó en él intensivamente. Harry fue el túnel de reserva y Dick resultó sacrificado. Estaba destinado a ser descubierto en caso de que se sospechase que se estaba cavando un túnel en el campo, y así desviar la atención de los alemanes. Tom fue descubierto por casualidad tras 5 meses de excavaciones. Sobre la historia de Dick se sabe poco. Fuentes estadounidenses dicen que Dick no fue descubierto hasta la liberación del campo. Es probable que se emplease para almacenar herramientas tras el descubrimiento de Tom. A partir de entonces todos los trabajadores se concentraron en Harry. 2. Fuga de Ville Hayes, 1975. Sentenciado a 30 años en una cárcel turca por contrabando de drogas en 1970, el estadounidense de 22 años pasó un año brutal en la prisión de Sakhmalikar, en Estambul, antes de ser trasladado a una isla prisión. Después de 6 meses de planeación, peleó contra un guardia, robó su uniforme y tomando los $2.000 que su padre había logrado contrabandear en un álbum de fotos, remó toda la noche, a través de una furiosa tormenta hasta la costa. Allí se tiñó de negro su cabello rubio, caminó a través de media Turquía y, finalmente, nadó a través de un río furioso para llegar a Grecia. 1. Escape de Alcatraz, 1962. Se consideraba que Alcatraz, construida para albergar a los criminales más violentos de Estados Unidos en una isla en la bahía de San Francisco, era a prueba de fugas. El trío formado por Frank Morris, Clarence y John Anglin probó que no era así. Durante 6 meses, rompieron poco a poco el concreto alrededor de los huecos de ventilación de sus celdas usando corta uñas, trozos de un ventilador y algunas cucharas, escondiendo su avance nocturno llenando los huecos con una pasta fabricada con periódicos viejos. Finalmente se escurrieron a través del sistema de ventilación y escaparon en una balsa hecha de barriles, malla de alambre e impermeables viejos. Es muy probable que se hayan ahogado, pero se puede decir que son los únicos que han logrado escapar de la cárcel. Bueno, eso fue todo. Hasta el próximo vídeo. Espero que la pasen bien. Bye.